para conocer más sobre el tema de violencia, ¿no? En el módulo anterior tocamos sobre la ley, ¿no? La ley que es fundamental para que podamos trabajar sobre el tema de violencia. En base a la ley 3036-4, que es la ley para eliminar y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En base a esta ley vamos a tocar todo el tema porque es un reglamento para proceder con la denuncia de violencia. Ya ahora vamos a ver sobre los principios, enfoques y el marco teórico de la violencia, que es muy importante conocer, ya nosotros como trabajadores sociales, para abordar a las víctimas. Ya vamos a iniciar entonces el segundo módulo. Ya primero es importante que conozcamos la definición de la violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, lo define a la violencia, que es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o amenaza contra uno mismo, contra una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o un mal desarrollo, ¿no? Es el uso de la fuerza física, esa es la definición en general, ¿no? Lo que es violencia. Pero nosotros vamos a tocar más el tema de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? En marco a la ley 3036-4. Y ahora respecto a la definición de la violencia contra la mujer, según la ley 3036-4 define a la violencia como cualquier acción o conducta que causa muerte, daño, sufrimiento, tanto físico, psicológico, sexual, por su condición de tal. Eso le hace la diferencia de la definición del término general de violencia, ¿no? Contra la mujer es por su condición de tal, por su condición de mujer, porque vivimos en una sociedad machista que ya viene desde años atrás, ¿no? Desde generaciones, y en esta sociedad machista el hombre, se le ha dado al hombre como más poder, ¿no? Más poder sobre la sociedad, y ellos creen que pueden tener el control, se sienten superiores a las mujeres, y esa superioridad se les da como autoridad para poder agredir, ¿no? Y es por eso que la violencia contra la mujer hace la definición de su condición de tal. Porque es mujer, yo hago abuso del poder. Y ahora, según la Convención Interamericana, la Belén do Pará, ahí reconoce que esta violencia es una manifestación de las relaciones de poder, ¿no? Históricamente desiguales entre hombres y mujeres, ¿no? Que ya viene desde siglos atrás, ¿no? A lo largo de la historia se ha visto bastante violencia, y en base a esa violencia que se ha dado en las sociedades que surgen las leyes. Primero las leyes internacionales, y ya de ahí las leyes nacionales en cada país, porque es obligación del Estado erradicar contra esta problemática. Y ahora vamos a ver el tema de violencia contra los integrantes del grupo familiar. En la clase anterior se les mostró un cuadro donde están las víctimas, ¿no? Las personas que podrían ser víctimas de violencia dentro del grupo familiar, ¿no? Están los padres, hijos, abuelos, tíos, cuñados, concuñados, todos los que habitan dentro del mismo hogar, ¿no? O también que tengan necesidad, necesariamente consanguinidad o no también, ¿ya? Ahora, la violencia contra los integrantes del grupo familiar igual es una acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, que se produce en un contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder por parte de un integrante a otro integrante del grupo familiar. Esto es contra los integrantes del grupo familiar. Ya, ahora también es importante conocer algunas teorías
explican lo que es la violencia. La violencia, como ya les comentaba, es un problema estructural que implica abordar diferentes aspectos de la sociedad, ¿no? Uno de ellos es el aspecto social, donde hay mucho machismo de parte de la comunidad también, ¿no? Es bastante amplio, estructural el tema de la violencia. Y ahora esta teoría, hay la teoría de la escalada de la violencia. En esta teoría nos explica cómo, como dice ahí su nombre, escala, ¿no? Una escala va a ir subiendo a más, ¿no? Según esta teoría se define como un proceso paulatino y ascendente, donde la intensidad y frecuencia de las agresiones se van incrementando a medida que pasa el tiempo. Esta escalada de la violencia se va incrementando según pasa el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en una relación de pareja, puede ser una relación de meses, años, va a depender mucho de la persona, de ambos, ¿no? Hasta cuánto permite la persona víctima y la persona agresora también de qué familiares provienen, ¿no? Porque tanto la víctima y el agresor provienen de diferentes familias, y esta familia no tiene sus características, las ha formado de diferente manera. Si creció en violencia, es lo más probable que se repita, ¿no? Se repita por generaciones. Al inicio se da por las agresiones psicológicas, ¿no? En relación de pareja, por ejemplo, las agresiones psicológicas a veces inicia desde la indiferencia, ¿no? Se muestra indiferente con su pareja, le revisa su celular, le empieza a controlar sus salidas, le llama a cada momento para saber dónde está. Después ya empiezan con las agresiones verbales, ¿no? Que también es parte de las psicológicas. Ya son insultos, ¿no? Insultos a través de humillaciones, desvalorizaciones, amenazas. Llegan a las amenazas de muerte, ¿sí? Y ya luego, no necesariamente las amenazas de muerte se dan, las agresiones psicológicas se dan durante todo el proceso, ¿no? Pero ya hay una advertencia, ¿no? Ahí ya, si te amenaza de muerte, ya es algo grave, tienes que saber identificar, ¿no? Ya, entonces ya está con las amenazas que puede atentar contra su vida de la otra persona, puede hacer algo grave. Y posteriormente ya llegan a las agresiones físicas. Las agresiones físicas al inicio de todos los casos que vamos atendiendo en el CEM, por la narración de todas las usuarias, al inicio primero en las agresiones físicas empiezan con cachetadas, ¿no? Me tiró una cachetada. Viene la víctima diciendo, voy a denunciar a mi pareja porque me tiró solo una cachetada, solo me empujó, un empujón así, que no me caí, fue algo simple. A veces restan importancia a esas agresiones físicas. Después ya regresan nuevamente otros hechos. Ya, la siguiente ya le tiró patadas, ¿no? De las cachetadas, de los empujones, pasó a las patadas. Después de las patadas, ya a veces le tiran puñetes, ¿no? Puñetes en todo el cuerpo. También después llegan hasta intentar asfixiarlas, a veces con sus manos o a veces con, no sé, alguna almohada, ¿no? Y así va escalando la violencia, por eso se llama escalada de la violencia. Cada vez se va a hacer más fuerte, más frecuente y mayor riesgo, ¿no? Para la víctima. Después de las agresiones físicas, cuando ya la víctima no decide alejarse de su agresor, ¿no? Continúa en esa relación tóxica que no es saludable para ella, ya llega a más y hasta desencadenar en tentativa de feminicidio, ¿no? Una muerte ya. Pero durante toda esta escalada se ha podido identificar, ¿no? Cómo iba incrementándose esta situación de violencia. Pero a veces las víctimas no les gusta salir de ese círculo de violencia. Pues la otra teoría ya es el ciclo de la violencia, ¿no? El que todos conocemos.
El ciclo de la violencia es cuando ya esta violencia se hace cíclica, ¿no? Se repite de manera sistemática, con variaciones en la intensidad y frecuencia, ¿no? Hay veces, como les decía, cada vez que pasa el tiempo se hace más intenso y más frecuente, pero va a depender, como les digo, de cada persona, tanto de la víctima como del agresor. Les comento que yo atendí casos que una joven de 20 años, que es víctima, tuvo una relación así corta de 6 meses, pero vivió una violencia como si hubiera estado en una relación de 10, 15 años. Fueron hechos así demasiado fuertes, que se daban desde la noche, toda la noche la agredía hasta el siguiente día, la tenía encerrada por 2 días. Fueron así hechos fuertes. Ya más adelante, cuando vemos los casos, ahí les voy a comentar y cómo se aborda, ¿no? En otros casos también, por ejemplo, se atendió otros casos que no conviven 20 años de convivencia, que tienen hijos y todo, ¿no? Han tenido una buena relación, pero de ahí se ha ido desgastando la relación y empezó la violencia, ¿no? Entonces es diferente en cada persona, porque todas personas somos un mundo, ¿no? Y la violencia se va a dar de diferente manera. Y el ciclo de la violencia consta de 3 fases. La fase 1, la que todos conocemos, es la acumulación de tensión. La fase 2, la agresión, ¿no? Explosión. Y la fase 3, la luna de miel, y así, ¿no? Es el ciclo. Gira en torno a ese ciclo, ¿no? En la fase 1, que es la acumulación de tensión, aquí se manifiesta mediante actos discretos que incrementan la afección, la hostilidad y la ansiedad entre la pareja. No hay algunas discusiones, dinámica marcada por la tolerancia al conflicto y la acumulación de tensiones. Ya se están dando discusiones, ¿no? Discusiones por diferentes temas. Cada vez van discutiendo. El agresor se manifiesta descontento, muestra hostilidad, pero todavía no reacciona, ¿no? Porque está en una etapa de tensión, se sabe controlar todavía. Y la mujer a veces intenta sosegar al abusador, haciendo lo necesario para complacer, tratando de calmarlo, ¿no? Y están así meses en esa fase de tensión, ¿no? De acuerdo al tiempo de relación. Después de eso ya, ahí el agresor ya no se puede ya controlar, ya explota. Y ahí es donde se da la agresión. Pasa a la fase 2. Ahí ya el agresor descarga la ira incontrolada que tenía acumulada, ¿no? Toda la tensión descarga y empieza a agredir, ¿no? Mediante golpes, insultos. Y así se va dando, ¿no? En esa fase. Y después de esa fase, ya pasa a lo que es la luna de miel, ¿no? En la luna de miel le pide perdón, le regala flores, le da unos detalles, le lleva a comer, a veces le da para los hijos. Y así así el ciclo de la violencia, ¿no? Eso es un ciclo del cual no puede salir la víctima porque ahí influye diversos factores. Puede haber dependencia económica, dependencia emocional y otros factores múltiples más que la mujer víctima sigue en ese ciclo. Mira, aquí hay un dato importante que dice: la víctima del maltrato no se queda con el agresor porque no es porque le gusta, es porque está atrapada en la dependencia emocional. Como les comentaba, son muchos factores, múltiples factores, pero algo así fuerte es la dependencia emocional. Porque esta dependencia emocional ya es un problema psicológico que la víctima tiene ya desde su niñez, ¿no? Su niñez, su adolescencia. Va a depender mucho de qué tipo de familia proviene.
quizás no ha crecido con sus padres, padres separados, ¿no? X razón. Quizás también ha crecido en un entorno familiar violento, ¿no? Y nunca se ha sentido prestar atención por sus papás, porque todo el tiempo se ocupaban a discutir y no le daban ese cariño que es muy importante que los niños, adolescentes necesitan, ¿no? En esa etapa. Y de ahí ya en la etapa de la adolescencia, la juventud, ahí inicia una relación de pareja y ahí genera un vínculo emocional con su pareja y va a hacerse dependiente. Y esta dependencia emocional es bastante compleja, es fuerte. Si la persona víctima tiene que trabajar en ella, llevar sus terapias, ¿no? Asistir, capacitarse, leer, para que pueda salir de esa dependencia. Hay muchas víctimas que llegan también a la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es cuando ya la víctima está varios años en esta violencia. Al inicio toda víctima se defiende de su agresor cuando la maltratan, ¿no? Y trata de protegerse con sus manos o a veces se escapa, ¿no? Trata de defenderse, pero ya cuando esta violencia es tan continua y se da por años, llega un punto en que la víctima ya se acostumbra a esa violencia y dice, ya me trata de defender. De nada me sirve defenderme porque igual me sigue agrediendo. Y a lo único que hace es aceptar la violencia y seguir en ese ciclo. ¿No? Ya no puede ya responder, ya porque sabe que de nada sirve que responda porque igual se va a dar las agresiones. Y así son bastantes temas por el cual la víctima no sale de ese ciclo de violencia. Y ahora es importante que también identifiquemos de toda esa violencia que les estaba explicando. Creo que todos ya conocemos, ¿no? La violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, ¿no? La violencia física, como sabemos, es la acción o conducta que causa daño, ¿no? A la integridad corporal o la salud. E incluye, ojo, en esta violencia física, incluye el maltrato por negligencia. No sé si habrán escuchado de que algunos padres a veces no les dan de comer a sus hijos, les tienen todo el día sin comer, o a veces en su aseo personal, ¿no? En su aseo personal no les limpian, ¿no? Más cuando son pequeños, no les cambian de ropa, ¿no? Eso incluye la negligencia, ¿no? Y es importante saber identificar también este tipo de negligencia para nosotros como trabajadoras sociales, porque nuestra labor dentro de las poblaciones vulnerables, en este caso los niños, niñas, adolescentes, nuestros informes sociales tienen bastante validez para que se pueda determinar sobre los niños, con quién va, qué red familiar adecuada tienen, bien sus papás, ¿no? Como les hablaba en la clase anterior sobre la desprotección familiar, tenemos que saber identificar, y nuestro informe social es fundamental para el juez, para que dicte las medidas de protección. Si nosotros recomendamos que no sea internado en un albergue, el juez va a ordenar que las medidas de protección, va a dar la orden de que sea internado o a comunicar a la U. Si nosotros a veces podemos recomendar que sea que le den la tenencia provisional a la tía, ¿no? O si no hay mucha negligencia o mucha violencia en los niños, podemos recomendar que solo lleven terapia psicológica a los papás, ¿no? En estilos de crianza, porque a veces desconocen y por desconocimiento no están cumpliendo bien con su rol parental, ¿no? Violencia física incluye la violencia por negligencia, ¿no? También en adultos mayores, ¿no? Porque los adultos mayores tienen derecho a recibir una calidad de vida digna, ¿no? Y todos los hijos están en responsabilidad de cuidar de sus padres, así como los padres cuidaron a sus hijos, ¿no? Pero a veces sucede que muchas veces los hijos no se quieren hacer responsables de sus padres cuando ya son personas adultas mayores y necesitan cuidados, ¿no? Ahí también habría una negligencia si no les acuden en su salud,
o a veces les abandonan, ¿no? Hay varios, el tema de los tipos de violencia física incluye varios aspectos. Y ahora en el tema de la violencia psicológica, como ya conocemos, ¿no? Es cualquier acción que tiende a controlar, a aislar a la persona con su voluntad, humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla, ¿no? Estereotiparlas sin importar el tiempo que requiera para su recuperación, ¿no? Es la violencia que genera daño emocional y les deja marcas, ¿no? Por ejemplo, las víctimas, pues, a veces les baja la autoestima bastante. La mayoría de las víctimas de violencia tienen una autoestima bastante baja porque su agresor siempre les califica, ¿no? Les califica de feas, gordas, no sirves para nada. Y como esta violencia se da continua, llega al punto de que la víctima se siente así, como le dicen, o sea, su autoestima ya está por debajo del suelo, ¿no? Y eso es algo que necesita bastante trabajo para que pueda superar, ¿no? Y la víctima ya se siente así, ¿no? Nadie te va a querer porque eres así, le dicen, ya se siente totalmente desvalorizada. Y eso le afecta a su autoestima, ¿no? Y ahí se genera también la dependencia emocional porque se siente que la única persona que le va a querer es su agresor. Nadie más la va a querer. Por eso es que muchas veces no salen del ciclo de la violencia. Y ahora el otro tipo de violencia es la violencia sexual. La violencia sexual es un término así general porque tiene varios aspectos también. Uno de ellos es los delitos de violación sexual, ¿no? Violación sexual es la penetración. Penetración, introducción de un miembro, objeto dentro, ¿no? Del aparato reproductor de la mujer, del varón. Eso implica la violación sexual, que es diferente a actos contra el pudor, ¿no? O sea, violencia sexual es algo general, pero tiene sus especificaciones, ¿no? Una es la violencia sexual, actos contra el pudor, ¿no? Que incluye tocamientos, contacto físico, acoso callejero también es un tipo de violencia sexual. Pornografía también es otro tipo de violencia sexual en menores de edad, ¿no? A veces les hacen ver pornografía o les graban videos, ¿no? Y ahora en estos tiempos de pandemia también se ha dado un acoso por las redes sociales, ¿no? Donde hay muchas personas pedófilos que están captando a niños, adolescentes por las redes sociales, les piden sus fotos, videos de su cuerpo, ¿no? Eso también es un tipo de violencia sexual. ¿Qué cosa? Y ahora la violencia económica. La violencia económica también implica varios aspectos. Puede ser la pérdida, sustracción, destrucción, retención, apropiación de objetos, documentos, bienes, ¿no? Se puede hacer una denuncia por violencia económica. Las personas muchas veces desconocen, ¿no? Este tipo de violencia económica y muchas veces no son denunciados. Azul, el blanco Solo no, denuncian, por lo general, denuncian violencia física, psicológica y sexual. La económica, a veces por desconocimiento, no lo mencionan, porque cuando una víctima va a poner la denuncia, el policía le toma, ¿no? Que le hizo tal, y digamos, la persona agresora le rompió el celular. Eso sería una violencia económica. Digamos, un ejemplo, ¿no? Una usuaria se dedica a vender desayuno, ¿no? Así como ambulante, y el agresor va a hacerle problemas y destroza ¿no? Esos cochecitos que ellos tienen, lo destroza, todos sus cosas de negocio, ¿no? Que son herramientas para su negocio, sus vasos. Eso también es una violencia económica. Y el usuario puede denunciar para que esta persona se le pague esos daños ocasionados. También que le prohíba ir a trabajar, ¿no? Tú, por celos, muchas veces sucede que no les dejan ir a trabajar. Tú no vas a trabajar, porque si no vas a trabajar vas a conocer a otras personas, vas a hacer esto, eso también es violencia económica. Y muchas veces, por desconocimiento, no denuncian. Por eso es importante que
nosotros como profesionales trabajemos y podamos orientar a la población con la cual estamos hablando. ¿No? Esos son los cuatro principales tipos de violencia. Ya, hasta aquí vamos a ver si hemos comprendido sobre las teorías y los tipos de violencia más que nada, ¿ya? Aquí hay un caso, es un caso que se ha atendido en el Centro de Emergencia Mujer. Les voy a leer y después de leer voy a preguntarles a ver qué tipo de violencia podemos identificar en este relato. A ver, así dice. La usuaria refiere, ¿no? Ese día por la mañana estaba durmiendo en su casa. De la nada me levanta porque él estaba viendo mi Facebook. Entró a mirar mi mesa y él vio conversaciones antiguas con mis amigos. Él me levantó, me reclamó por qué tenía esas conversaciones. Yo le dije que eso fue antes, cuando yo estaba contigo. Y él fue a su ropero y agarró una tabla de su cajón y me tiró con eso golpeándome en la pierna izquierda, en el brazo izquierdo. Me decía, eres una pena, nunca hubiera estado contigo. Luego tiró mi celular al piso y lo rompió. Me metió un puñete hasta reventarme el alma. Luego con esa madera me tiró en la cabeza y me reventó. Me hizo un hueco que me hicieron juntos en la costa. Sangré bastante. Cuando estaba sangrando le dije que me voy a lavar en el lavadero para no ensuciar la cama. Le dije que tenga piedad, que ya no me pegue. Aproveché y salí de su casa. La señora de la esquina me vio y me quiso ayudar. Yo estaba llorando y le pedí que me ayude. Ella sacó una escoba y le quería tirar a él porque él salió detrás de mí. Le pedí a la señora que me preste su celular para llamar a mi papá y él se fue con su moto lineal. En este caso, quisiera que participen para identificar qué tipos de violencia fue víctima la persona usuaria del SEM. No sé si alguien podría participar en identificar los tipos de violencia de esta joven víctima de violencia física, psicológica, económica, sexual. ¿Qué tipo de violencia podemos identificar en este relato? ¿Alguna colega que quisiera participar o les pregunto, a ver, así al azar? Mayra, a ver Mayra, ¿podrías comentarme en el relato qué violencia podemos identificar? Mayra, ¿nos escuchas? Mayra parece que está ocupada. Colega Marisol. Buenas tardes, colegas, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. A ver, bueno, frente al caso, lo que yo puedo identificar es tres tipos de violencia. La primera es la psicológica, cuando en este caso le emite insultos, ¿no? Como el tema de P, puntos suspensivos. También ahí nada más acoplando el tema de la violación a la privacidad cuando le revisa el Facebook. En este caso violencia física, porque la golpea, sangra, ¿no? La maltrata físicamente. Y en este caso violencia económica porque le rompe el celular, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Marisol, excelente. Qué bueno que podamos identificar nosotros como trabajadoras sociales, ¿no? Es importante.
La verdad no sé dónde estarán laborando ustedes, me gustaría saber. Marisol, ¿dónde tú laboras? ¿O a qué te dedicas actualmente? Bueno, yo actualmente estoy laborando en una empresa comunal de servicios que brinda obviamente servicios a empresas mineras, ¿no? Ah, ya. Digamos que en el área de recursos humanos. Ah, ya, qué interesante, Marisol. Imagino que desde tu centro de labores también es el tema de violencia, imagino que haces capacitaciones, orientaciones a los trabajadores, ¿no? Sí, correcto, vemos ese tema también. Y por lo general, según los casos que nosotros atendemos en el centro de emergencia nuclear, hay bastantes agresores que trabajan en el sector minero. Sí, correcto, también eso es cierto, ¿no? Sí. Sí, se da, ¿no? En realidad en todas las sociedades hay bastante violencia. En el sector minero a veces hay un poquito más de machismo, pero siempre es bueno también orientar a los agresores, ¿no? Que sepan cómo tratar a sus parejas, a sus familias, porque es importante concientizarlo sobre el tema de la violencia, porque no solo le afecta a su pareja, ¿no? Cuando se da, sino a los hijos. Y los hijos ya vienen a ser víctimas de violencia, víctimas indirectas, no necesariamente que les agredan a ellos, pero con el hecho de presenciar ya se convierten en víctimas indirectas. Y eso ya les afecta durante su ciclo de vida y a veces, muchas veces lo repiten, ¿no? A lo largo de su historia de vida, cuando tienen su familia. Bien, las víctimas, algunas se caracterizan por ser sumisas, ¿no? Permiten que todas las personas les agredan, ¿no? Por ejemplo, en los colegios, ¿no? Lo que se da el bullying. Permiten que les agredan o si no se vuelven agresores. Esas dos características por lo general tienen las víctimas de violencia que han crecido en un entorno familiar, ¿no? Que han presenciado violencia. Es bueno que sepamos identificar. Sobre negligencia también les voy a comentar un caso que se vino atendiendo, por ejemplo, de una niña de 5 años. Por lo general vienen a reportar los papás. Vienen al CEN, ¿no? Informando que mi esposa, la mamá de mis hijos está separada, ¿no? No le deja ver a sus hijos y la tiene descuidada, que mi hijo está golpeado, las veces que la trajo a visitar tiene marcas, tiene piojos, está con ropa sucia, ¿no? Hay muchas veces que sí es cierto, como muchas veces que no. Y nosotros como trabajadores sociales, con la visita domiciliaria, vamos a verificar esa situación. ¿Qué tan cierto es lo que esta persona informante refiere? Y para ello nosotros tenemos que pedir su tarjeta. Si es un niño de 5 años, tiene su tarjeta del REC, ¿no? De crecimiento y desarrollo. Si ha cumplido con sus vacunas, ¿no? Ver el ambiente en el cual vive el niño, si es un ambiente adecuado, ¿no? Y las visitas por lo general es estimulada, ¿no? Y a veces, cuando las veces que yo he abordado en estos casos, ¿no? Algunos sí eran ciertos, ¿no? La mamá estaba ahí en su casa, no tenía las tarjetas, hay muchas veces que no quieren ellas colaborar, se molestan cuando uno le visita, es incómodo, pero hay muchas veces que sí te reciben, ¿no? Te muestran todas sus tarjetas de control, incluso te están llevando terapias, porque ya hay una separación. Muchas veces ellas son víctimas, a veces los agresores van a informar, reportan el caso de sus hijos por el tema de no querer pasar pensión de alimentos, ¿no? Y por eso es importante que nosotras conozcamos también el tema de la negligencia. Es un tema bastante delicado porque es sobre niños y va a ser muy importante en nuestros informes. Y ahora vamos a ver sobre los principios y enfoques de atención.
Ya vamos a continuar. Es importante que conozcamos los principios y enfoques de atención. Empecemos con los enfoques. ¿Qué son los enfoques? Los enfoques es una mirada que nosotros damos para abordar el caso, ¿no? O sea, conocer qué punto, qué idea nosotros vamos a abordar, a atender. Uno de los enfoques es el enfoque de derechos humanos. Este enfoque es fundamental para el respeto de la dignidad de toda persona, quien por una sola condición de ser humano es titular de su derecho, ¿no? Que todos conocemos, los derechos humanos vienen ya desde años atrás, ¿no? Hay normativas, todo. Por ser una persona, un ser humano ya tiene derechos. Y debemos centrarnos en esos derechos que tiene esa persona para nosotros poder atender, abordar. Otro enfoque es el enfoque de género. Este enfoque de género nos va a permitir reconocer la existencia de circunstancias asimétricas, ¿no? La desigualdad que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Construidas en base a las diferencias de género, ¿no? Y es una de las causas principales de violencia, ¿no? Y ahí está el machismo, ¿no? Que muchas veces la sociedad estereotipa, ¿no? Muchas veces a la mujer, al varón, a lo largo de su formación genera roles, ¿no? Roles que la mujer debe dedicarse a la casa, el hombre debe a trabajar, la mujer al cuidado de los hijos, el hombre a los trabajos pesados de la casa y así. Y este enfoque nos va a poder diferenciar lo que es esas diferencias, ¿no? Pero igual en los centros de emergencia mujer atendemos tanto a varones y a mujeres, ¿no? A pesar de que muchas veces piensan que por el nombre de centro de emergencia mujer solo atienden a mujeres. Nos ha pasado casos que vienen varios varones indicando que seguro a mí no me van a atender porque es solo para mujeres, pero en el centro de emergencia mujer se atiende tanto varones y mujeres. Y ahora con el enfoque de género también a la población LGTB, ¿no? Que son las personas lesbianas, gays, ellos también tienen derechos a recibir atención. Este enfoque de género nos va a dar esta mirada para cuando una persona venga a solicitar el servicio, no reciba la atención y nosotros abordar con el enfoque de género. Y el otro enfoque es el enfoque de integralidad. Este enfoque nos va a permitir mirar la realidad, conociendo el carácter biopsicosocial de los seres humanos y considerarlos como realidades complejas e invisibles, ¿no? Y requiere la intervención de distintas disciplinas. Por eso siempre donde se aborda, en toda institución donde se aborda violencia, siempre hay un equipo multidisciplinario, ¿no? Que está conformado por psicólogos, profesionales, abogados, y de acuerdo a su situación, ¿no? Se les brinda la respectiva atención. Por eso es un trabajo articulado con diversas instituciones, tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Ello nos va a permitir abordar y apoyar a la víctima. Ahora, otros enfoques es el enfoque de interculturalidad. Este enfoque es muy importante y se está tomando bastante en consideración ahora último, porque han salido, ¿no? Reglamentos, normativas, planes respecto al enfoque de interculturalidad que se está abordando en todas las instituciones, ¿no? Todas las instituciones tanto del Estado y también instituciones privadas. ¿No? Este enfoque implica atender a la posibilidad del diálogo respetuoso entre distintas culturas y el tratamiento adecuado de la diversidad y las relaciones entre los diferentes grupos culturales que conviven en un espacio, ¿no? A modo que permita recuperar desde los distintos contextos culturales todas aquellas expresiones que se basan en el respeto al otro y a la tolerancia frente a lo diferente, ¿no? Vivimos en un país multicultural, que hay tantas culturas y todos merecen respeto y se debe aplicar este enfoque de acuerdo a su cultura, ¿no?
Por ejemplo, un ejemplo de lo que es salud, ¿no? En las comunidades nativas, que también en la selva central, en la selva oriental, pues el tema del parto, el tema del parto, que también se considera a los malos tratos a las puérperas, cuando reciben una mala atención, también es violencia obstétrica, que también se aborda desde el centro, ¿no? Pero se dan pocos casos, muchas veces no acuden por desconocimiento de los usuarios. Ya, un ejemplo que les decía es en una comunidad, las mujeres tienen miedo muchas veces a ir, ¿no?, a los establecimientos de salud, y muchas veces no quieren, no llevan sus controles, ¿no? Pero este enfoque ha permitido que los profesionales de salud se adecúen a su cultura de ellos. Por ejemplo, anteriormente, cuando iban a un hospital, les obligaban a que, ¿no?, estén echadas para que pueda, ¿no?, nacer el bebé, la atención de parto. Pero desde el enfoque intercultural, ahora ya pueden, ¿no?, si es en una comunidad, ¿no?, muchas veces tienen la costumbre de ellos, sus culturas de dar a luz paradas, muchas veces les permiten, ¿no?, y ahora es importante que se conozcan, ¿no?, las lenguas como el quechua, el aymara. Muchas veces en las convocatorias, ¿no?, de diferentes instituciones piden, ¿no?, que se tenga conocimiento por lo menos el básico, porque se adecua a la cultura. Por ejemplo, aquí en Lima, donde yo trabajo, hay bastante población migrante. Yo trabajo en Villa María del Triunfo, que es un distrito bastante grande y donde viven personas migrantes de todas las regiones, costa, sierra y selva, ¿no? Y muchas veces algunos no hablan bien castellano, hablan quechua, ¿no? Y es importante que conozcamos también un poco, ¿no? A veces en el mismo programa nos va capacitando, nosotros mismos como profesionales buscamos capacitarnos, ¿no? Por eso es importante este enfoque de interculturalidad, es adecuarnos a su forma de cultura de ellos, ¿no?, de acuerdo a la población donde se va a abordar. Ahora otro enfoque es el enfoque de riesgo. Este enfoque está orientado a reducir las posibilidades de riesgo de las víctimas de sufrir daño grave, no una tentativa. Este enfoque nos va a permitir identificar el riesgo, como dicen. Si una persona viene, ¿no?, solicitando atención, ¿no?, en este caso al centro, solicita atención y nosotros como profesionales, aunque el primer nivel de atención es admisión, ellos son los que recepcionan el caso, pero también nosotros como trabajadoras sociales podemos, en caso de que la admisionista podemos hacer, ¿no?, realizar esa labor de recibir a la persona que viene solicitando atención, y ahí tenemos que identificar el riesgo. Digamos, una persona víctima de violencia, muchas veces, algunas ya nosotros lo consideramos grave cuando ya vienen golpeadas, maltratadas, pero no necesariamente tiene que venir golpeada, maltratada para poder identificar que tiene un riesgo así alto. Muchas veces solo vienen así normal, porque hay muchas veces las víctimas, como les comentaba, están acostumbradas a vivir en ese ciclo de violencia y normalizan. O sea, para ellos es normal que le agreden, le restan importancia, le amenazó de muerte, le puso con un cuchillo, le intentó quemar, y para ellos es algo común que ya siempre sucede y normalizan, quieren normalizar. Por eso muchas veces vienen, ¿no?, generalmente vienen en la etapa de detención, ¿no?, perdonan todo, perdonan que le agreda, que les insulte, todo, pero a veces no quiere perdonar la infidelidad, y ahí es donde viene. Bien engañada y lo voy a denunciar, ¿no? Y a veces normalizan, como les digo.
Por ejemplo, una víctima viene diciendo que le amenazó de muerte, que le golpea en partes donde no se nota. A veces le golpea en la nuca, le golpea en la barriga, ¿no? Donde no es notorio. Hay otras sí que le golpea en la cara y ahí es más notorio, ¿no? Le golpeó en calles bien de bastante riesgo, que le golpea en la cabeza, son partes donde le puede ocasionar un daño grave, ¿no? Y le amenaza de muerte, tiene conductas vigilantes. Digamos, el usuario sale y esta persona le sigue. Ahí hay bastante riesgo. Y otro factor podría ser que la persona denunciada consume droga, tiene problemas de adicción, y más aún ya el riesgo es mayor. A comparación de otros casos que, digamos, le tiró cachetadas, puñetes, pero no hubo amenazas de muerte. Por eso es importante identificar este enfoque de riesgo, nos permite identificar cuán rápido necesita la atención de esta víctima, ¿no? Por lo general, aquí en Lima hay bastante demanda de casos, al día llegan entre 5 o 6 casos, y nosotros tenemos que identificar qué caso es de mayor riesgo para poder atender de inmediato. Por lo general necesitamos, porque no hay muchos profesionales que no nos abastecemos para atender todos en el día, y tenemos que identificar qué caso, ¿no? Uno de ellos es la vulnerabilidad, ¿no? Si digamos es niño, es persona gestante, si es una persona adulta mayor, ¿no? A través de eso podemos identificar cuál de las personas necesita atención urgente. El enfoque de riesgo nos permite valorar la gravedad de la víctima, porque el objetivo es, al final, es prevenir, ¿no? Prevenir de que desencadene un feminicidio o tentativa de feminicidio, porque de ahí se convierte ya en un caso prensa, sale por los medios de comunicación, y de ahí al SEM, al Ministerio de la Mujer, la mamá, al Ministerio de la Mujer, a los centros de emergencia mujer, el usuario vino al SEM, que ha hecho los profesionales de atención, ¿no? Y en este caso, nosotros como trabajadores sociales, nuestra función es gestionar el riesgo. Si esta persona necesita ser insertada en otro familiar en una casa de refugio, nosotros tenemos que realizar esa gestión. Es parte de nuestra función dentro de, ¿no? Como trabajadores sociales por naturaleza, ¿no? Nosotros realizamos bastantes gestiones en cualquier ámbito donde trabajamos. Y ahora otro enfoque es el enfoque intergeneracional, ¿no? Este enfoque parte del reconocimiento de que todas las personas transitamos por etapas generacionales que marcan diferencia en términos de las capacidades físicas en cada etapa del ciclo de vida, ¿no? O sea, según cada generación, personas mayores, adolescentes, adultas, no poder identificar para abordar. El otro es el enfoque de interseccionalidad. Este enfoque reconoce que la experiencia de las mujeres que la violencia se ve influida por los factores de identidad como etnia, color, religión, opinión política u otro tipo, de origen nacional, social, patrimonio, estado civil, orientación sexual, condición de migrantes, refugiados, que ahora hay bastantes casos de la población venezolana, ¿no? Que son muchas veces víctimas, y nosotros tenemos que, este enfoque nos va a permitir identificar, ¿no? Su condición de migrante. Eso también le hace vulnerable, porque por su condición de migrante muchas veces no tienen familiares, no tienen una red de soporte adecuada, idónea, que les pueda apoyar, no hay más cuando son víctimas de violencia, ¿no? Y en estos casos sí tenemos que gestionar casa refugio, buscar alguna red social para proteger a esta víctima. Y ahora están saliendo varias normativas respecto a este tema de las personas migrantes, por el tema de que hay bastantes venezolanos en nuestro país. Ahora también ha salido el protocolo de atención a personas migrantes.
Ya cuando vemos el tema de los protocolos, ahí les voy a comentar en qué consiste este protocolo, ¿no? También las personas con discapacidad, ¿no? De las diferentes interseccionalidades nos permite identificar, ¿no? A quién vamos a atender, si es una persona con discapacidad, también su discapacidad le hace vulnerable, por lo tanto requiere una atención más inmediata. Otro enfoque es el enfoque territorial. El enfoque territorial se va a considerar la especificidad de cada realidad social del territorio, ¿no? De acuerdo a la zona, promoviendo una gestión integral, descentralizada y participativa, priorizando las estrategias en el ámbito local, ¿no? Este enfoque nos va a permitir ver de acuerdo a la zona donde vamos abordando, ¿no? En qué zona estamos trabajando, con qué personas, ¿no? Qué realidades hay en esa zona. Por ejemplo, hagamos un ejemplo de Madre de Dios, es la zona donde hay bastante tema de trata de personas. Y la realidad ahí es otra, ¿no? Ahí es que cada lugar es una zona minera también, escuchaba que es zona minera, y ahí llevan, ¿no? A las adolescentes, a las mujeres en sus diferentes etapas para hacerlas trabajar ya de trata, ¿no? Y de acuerdo a esa zona, para abordar ya requiere una atención más especializada, más cuidadosa, ¿no? Hacer estrategias con las organizaciones de ahí, porque no es abordar, es un tema bastante complejo. Las víctimas se sienten bien realizando esa labor, ¿no? Donde se sienten protegidas, y a veces es difícil que puedan salir de ese contexto. Por ejemplo, en el caso de la colega de Arequipa, que asesinaron a la colega Shirley, no me equivoco. No sé si habrán visto el reportaje, y ahí indicaba que las menores, las infractoras, ¿no? En este caso se les llama infractoras porque son menores de edad, no se les puede llamar sí. Estas adolescentes de 15 años, dos adolescentes de 15 años, ellas han estado en trata de personas y han sido rescatadas de esa red, porque es una red internacional. Una red internacional ahora que están aquí los cantantes venezolanos desde Venezuela, funciona esa red de otros países, una red grande. Y le habían rescatado esa red, pero no sé cómo una de las adolescentes tenía contacto con su agresor y le habían dado dinero, tenía 500 soles y le decían para que se escape, ¿no? Y ahí es que a la colega la llamaron diciendo que está mal, y ahí la amarraron y la asfixiaron, ¿no? ¿Qué necesidad de hacer eso? Si pudieron haber amarrado a mamá, pero hasta el punto de darle la vida, ¿no? Que lamentable. Por eso es importante también este enfoque territorial, conocer bien la realidad donde se va a trabajar, abordar la temática, ¿no? Temas sociales. Ahora el otro enfoque es el enfoque centrado en la víctima, ¿no? Este enfoque nos permite reconocer a la víctima como sujeto de derecho para todo que le protege, ¿no? Sin ningún tipo de discriminación. Y las víctimas son el centro de atención y preocupación de los servidores públicos y privados, quienes deberían activar todos los instrumentos sectoriales e intersectoriales para brindar una atención de calidad oportuna y eficaz. ¿No? Este enfoque nos permite identificar a la víctima y que reciba una atención de calidad, por el que tenemos que
¿no? Realizar las gestiones necesarias que requiera la víctima. Por lo general, la atención es para las víctimas, ¿no? Para las víctimas es que vamos a entender. Aunque también les comento que del Ministerio de la Mujer hay un programa, es el CAI, que es el Centro Integrado Asistencial, que trabaja solo con los agresores. Solo hay aquí en Lima, pero tienen proyectado crear también en otras regiones grandes. El CAI trabaja con los agresores, realiza talleres, terapias psicológicas, ven el tema de masculinidades. Y también las estrategias del mismo programa están trabajando el tema de masculinidad en los senos, hacen talleres. También se atiende a los agresores, ¿no? Pero lo que es con quienes nos centramos la atención, quienes merecen más atención, no digamos que no merecen, sino que necesitan urgentes son las víctimas, ¿no? Por eso es importante conocer el enfoque centrado en la víctima. Y ahora los principios, ahora vamos a ver lo que son los principios. Los principios son como una regla, una normativa ya internacional que se aplica, ¿no? En todas las instituciones, en todos los servicios que se brindan. Uno de ellos es el principio de igualdad y no discriminación. Este principio de igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia como que es un deber que nosotros debemos garantizar el acceso a todos los beneficios y facilidades legales sin discriminación alguna por razón de género, edad, religión. O sea, todos merecen una atención equitativa, igualitaria, ¿no? Porque todos tenemos derechos, ¿no? No debe haber ningún tipo de discriminación, y más aún el tema de violencia, porque la violencia no distingue clases sociales, no distingue religión, no distingue nada, no se da en todos los contextos, sectores. Y por esa razón nosotros debemos, ¿no? tener en cuenta este principio de la igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia. Un momentito, por favor, me esperan, por favor. Ya, continuamos. Ya les decía sobre el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Este principio es importante, ¿no? Sí, con igualdad, atención, igualdad a todos. El otro principio es la debida diligencia, ¿no? Este principio va a garantizar respuestas efectivas por el Estado con criterios de oficiosidad, oportunidad, proactividad y disposición oportuna del personal competente en la toma de decisiones y difusión de acciones, ¿no? Este principio de debida diligencia, que se debe actuar de manera adecuada, con criterios muy oportunos, ¿no? Y más aún en la temática de violencia. Debería ser rápido, la atención debería ser rápida, pero sin embargo esto solo se aplica en teoría porque en la práctica no se da por la demanda, en realidad por la demanda de casos, falta de personal, no se puede aplicar este principio de la debida diligencia, ¿no? Claro, se trata de hacer lo más propicio que sea, ¿no? Orientar de la denuncia, que pase a la fiscalía, al juzgado, pero toma un tiempo, ¿no? Toma un tiempo y muchas veces tarda meses, ¿no? Pero se debe tener siempre en consideración la debida diligencia para todos los sectores, ¿no? Una atención rápida y adecuada. Otro principio de atención
es el principio de interés superior del niño y el adolescente. Este principio es muy importante porque, ¿no? Como dice su nombre, interés superior del niño y adolescente. Es obligación de las autoridades, de las instituciones públicas y privadas en todas las decisiones que conciernen a un niño y adolescente. Como les comentaba, viene un caso, ¿no? Como digo, vienen 5 casos en un día, ¿no? Y a 3 casos seguidos. Viene un caso de un usuario que es víctima de violencia, otro que es una niña, ¿no? Una niña que también es víctima de violencia. Y también viene una persona adulta mayor de 60 años que también es víctima de violencia, ¿no? Hay un ejemplo que la persona adulta mayor sea víctima de violencia psicológica y económica por parte de sus hijos, ¿no? Le insultan y no le apoyan para que pueda atenderse en salud, digamos. Y el otro vendría a ser un caso de una persona de violencia de pareja, que su pareja le agrede, ¿no? Pero violencia física, psicológica. Y el otro viene de un niño que es víctima de violencia física, que los papás usan el castigo físico para corregirlos, hay una negligencia y hay varios temas. Entonces nosotros debemos aplicar este principio del interés superior al niño. Entre los 3, quien requiere atención más urgente e inmediata es el niño, por ser considerado una población vulnerable, más aún ¿no? en su etapa de niño, de 8 años, digamos. Nosotros debemos saber diferenciar eso y por interés superior del niño se tiene que abordar el caso. Por ejemplo, en las fiscalías, ¿no? También cuando hay casos de DS, siempre dan prioridad a los niños por ser menores de edad y vulnerables. Este principio siempre se aplica. El otro es el principio de la no revictimización. Este principio nos permite que, como dicen, no revictimizar, ¿no? El personal que interviene no debe exponer a la persona afectada de hechos de violencia, o sea, de que cuente varias veces. Pero por lo general este principio no se puede cumplir por el tema de que la víctima primero va a la policía, y la policía tiene que dar su declaración. Luego, en este caso, podría venir al SEM. Y ahí también le entrevistamos. A veces la policía no nos puede compartir inmediatamente la información de la declaración de la víctima, porque ellos también tienen que terminar de redactarlo, lo suben al sistema, y es un poco difícil que nos compartan inmediatamente. Claro, podemos solicitarlo, pero nos toma tiempo. Y ya, por ejemplo, ya va la policía, viene al SEM, queramos o no, sí le estamos revictimizando. Hay una revictimización, y después cuando va a sus audiencias, a la fiscalía, y veces también le pide su declaración, y otra vez tiene que narrar, ¿no? Pero tratamos de hacer un trabajo articulado para evitar, ¿no? La revictimización, ¿no? Y poner en práctica este principio. Este principio de la revictimización, donde sí evitamos lo más que se puede en casos de violencia sexual, en caso de menores de edad. Ellos, como les comentaba, ellos pasan cámara GESEL. La cámara GESEL es una entrevista única que es para menores de edad, menores de 18 años. Ellos, por ejemplo, nosotros como trabajadoras sociales no podemos entrevistar a los niños, las psicólogas tampoco, porque tienen que pasar exclusivamente por cámara GESEL. Y nosotros, ¿cómo abordamos entrevistando a la red familiar? La red familiar nos comenta todo lo acontecido, y en base a eso nosotros hacemos una valoración de riesgo, y ya con esa información hacemos un informe social y le presentamos a la abogada para que la abogada solicite programación de cámara GESEL.
En la cámara GESEL ahí es donde le preguntan todo con detalles. Ahí ya son profesionales ya especializados en el tema de violencia sexual, ¿no? General lo hace un psicólogo, el tema de cámara GESEL. Pero de acuerdo a donde estemos hay que evitarlo. Ahora, con el protocolo de actuación conjunta con los centros de salud, que se ha elaborado justamente, también se ha hecho para evitar la revictimización. Nosotros como Centro de Emergencia Mujer, después de abordar a la víctima, derivamos a un establecimiento de salud para que lleve terapia psicológica. El Centro de Emergencia Mujer no brinda terapia psicológica, solo evalúa para ver el daño de afectación de la víctima. La psicóloga es su función en el Centro de Emergencia Mujer, más no terapia psicológica. Y lo que hacemos es derivar con un oficio al establecimiento de salud más cercano a su domicilio. Y ahora para cumplir con este principio de no revictimización, lo que estamos haciendo es coordinar, hacer una previa coordinación con los profesionales de los establecimientos de salud, y se le socializa el caso, se le envía un correo ya con el posible diagnóstico o el relato de los hechos que ha ocurrido para que ya no le vuelva a preguntar y así no revictimizar, y más aún cuando son niños. Para que, por ejemplo, los niños que han sufrido violencia sexual, ellos primero tienen que pasar su cámara GESEL para que lleve la terapia psicológica. Sin haber pasado cámara GESEL, no pueden llevar las terapias. Y cámara GESEL, como hay bastante demanda de casos, a veces tarda meses, hasta 6 meses, 7 meses, y en todo ese tiempo tiene que esperar la víctima, ¿no? A veces solo recibe atención psiquiátrica así urgente en casos así graves, intentos de suicidio, ¿no? Que necesita medicación urgente. Esos son los principios y enfoques de atención que como trabajadores sociales debemos conocer para nosotros poder abordar los casos de violencia. Y así evitar la revictimización, atender a los niños, adolescentes siempre en primer lugar. Eso nos permite conocer y identificar en los principios. Ahora vamos a ver el tema de los mitos, los mitos sobre la violencia. Se ha creado un conjunto, los mitos son un conjunto de creencias compartidas, ¿no? Por la sociedad, que así se propagan, por comentarios que vienen ya a veces de los papás, ¿no? Las personas, nuestros abuelos, nuestras amistades. Y estos mitos no son verdades, ¿no? Ni están validados, pero se van transmitiendo de generación en generación, y muchas veces se cree que es cierto, ¿no? Y muchas veces nosotros nos comparten esos mitos y decimos es cierto, y lo confundimos, ¿no? Con la realidad. Y estos mitos se dan en el tema de violencia. Por ejemplo, uno de los mitos es el mito del amor romántico, ¿no? Según el mito, esos son el conjunto de creencias socialmente compartidas sobre la supuesta verdadera naturaleza del amor. Y al igual que sucede en otros ámbitos, también los mitos románticos suelen ser ficticios y absurdos. Pero en la realidad el amor es una construcción cultural, y cada periodo histórico ha desarrollado una concepción diferente del amor y de los vínculos que deben existir o no entre el matrimonio. Por ejemplo, otro mito es las mujeres golpeadas que se quedan porque les gusta, ¿no? Este es un mito. Muchas veces las personas hacen esos comentarios, ¿no? Dicen, ¿por qué no se separan de su pareja? Se quedan porque les gusta. Pero eso es falso, ¿no? No es porque les gusta, como les explicaba anteriormente. Estas personas están atrapadas en ese ciclo de la violencia.
en ese ciclo de la violencia que les genera una dependencia emocional, una dependencia económica, una dependencia sexual y muchos otros factores más. No es porque les gusta, se quedan ahí. A veces tiene que pasar varios episodios, varios hechos de violencia para que la persona víctima se dé cuenta de que no está bien esa relación, ¿no? O sea, que le hace daño, que atenta contra su vida. Pero es todo un proceso, es un proceso complejo que no al inicio se va a dar. Tiene que ocurrir sucesos más graves para que esta víctima se dé cuenta. Es por eso que se da reincidencia, ¿no? Hace su denuncia, tiene sus medidas de protección, le perdona a su agresor y regresa nuevamente otra vez, le agrede otra vez, ¿sí? Y así como tenemos algunos casos que han hecho como 15 denuncias. Pero a pesar de todo lo que le hizo su agresor, se continúa con esa relación porque la dependencia es fuerte. Esta persona no logra salir de esa dependencia porque no ha recurrido a ayuda, ¿no? Porque son las terapias psicológicas donde ayudan a ver su realidad, les hacen en la situación en la que están, ¿no? Ya es por eso que necesitan bastante paciencia en las víctimas. No es así de la noche a la mañana que se van a separar. Muchas veces pasa que a veces pierden el apoyo de la familia, ¿no? Ya es mentira, ya con ella yo no le quiero apoyar porque siempre dice que se va a separar y al final regresa. Yo ya estoy cansada, ni la propia familia a veces le quiere apoyar. Que se vaya y que haga su vida. Pero ¿cuál es nuestra función de nosotros como trabajadores sociales? Es importante conocer sobre estos temas para poder abordar, ¿no? Hay que sensibilizar a la familia para que explicarle que este tema de violencia es complejo. Si la víctima no se separa es porque hay varios factores y necesita trabajar en esos temas que la hacen dependiente a su agresor. Y la familia tiene que tener paciencia para que pueda brindar el apoyo. Y nosotros sensibilizar a la familia como profesionales para que sigan brindando el apoyo. Y así evitar una desgracia, ¿no? Como son los feminicidios, ¿no? Uno de los mitos es eso, ¿no? Como decía, a nadie le gusta ser amenazada, golpeada. Otro mito es si la mujer aguanta por bastante tiempo, las cosas cambiarán y se mejorará la relación, ¿no? Lo cual es totalmente falso, ¿no? Como le decía, si la mujer no se va, si no busca ayuda, es posible que su situación empeore, ¿no? Es falso ese mito que dicen que va a cambiar, ¿no? Y por lo general las víctimas tienen ese mito que va a cambiar, ellas mismas dicen, ¿no? Creen en las promesas, en las falsas promesas de que va a cambiar, que será la última vez, pero vuelve a lo mismo, tiene que pasar varios acontecimientos para que se dé cuenta. Otro mito es si él no bebiera alcohol no golpearía a su esposa con la miedo, ¿no? O sea, el alcohol, el tema del alcoholismo es un factor que influye bastante, pero no determina. Una persona que consume alcohol muchas veces, por lo general, a veces reaccionan de forma violenta, ¿no? Pero otros no, o sea, es diferente cada persona. Hay algunos agresores que, ¿no? de los casos que he atendido les comento, ¿no? Los usuarios me dicen, mi pareja toma, ¿no? Tiene problemas de adicción, pero cuando llega es tranquilo, es más atento, duerme, no me hace nada. Pero cuando está sano, ahí me agrede. En otros casos dice que cuando está en estado de ebriedad es más violento, ahí es donde se empieza a reclamar, insulta, agrede, ¿no? O sea, es diferente en cada persona. Es por eso que no va a determinar, si una persona consume alcohol no va a determinar que va a ser violento. Por eso ese es un mito, ¿no? De que si no bebiera alcohol no golpearía. Otro mito es si él trabaja, trae dinero a la casa y es bueno con los niños, una mujer no debe exigir más. Ella debe aguantar sus defectos, ¿no? Ahí estamos hablando del tema de la dependencia económica, ¿no? Muchas veces las mujeres creen que porque el hombre es el sustento de la casa, ¿no? Se sienten incapacitadas.
Si me separo, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a dar de comer a mis hijos? ¿Dónde voy a vivir? Porque muchas veces viven en sus familiares, casa del agresor. ¿Dónde me voy a ir? ¿Qué va a ser de mi vida? Y por eso aguantan años, meses, ¿no? Toda una vida aguantan la violencia. Por eso es importante que como nosotros como trabajadores sociales debemos empoderar a las mujeres, ¿no? A la población donde laboramos, no dependan económicamente, ¿no? De nadie. Tanto las mujeres y los varones estamos en la misma capacidad, podemos trabajar ahora más bien con todo esto de las marchas, las leyes, hay más oportunidades para las mujeres. Y ¿no? emprenderlas a hacer algún negocio o algo que les genere ingresos, no puedan depender de su persona razón. Esos son algunos mitos. El día de hoy este tema hemos abordado, más bien quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto al tema que hemos tocado sobre los principios, el ciclo de la violencia. No sé si tendrán algún comentario, alguna sugerencia. Creo que ninguna, ¿no? En todos los materiales se le va a compartir. Mira, tengo una consulta. Manifestabas acerca de un casito donde indicabas de que la persona había sido víctima de violencia por más de 15 años, algo así, ¿no? Y ya siempre retornaba al mismo entorno, ¿no? Y bueno, a ver, la consulta es, ¿esta persona tenía, o sea, era víctima de violencia de qué nivel? O sea, ¿de qué tipo? ¿Psicológica, sexual? Porque si es física, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ya ahí se aplica el tema de las medidas de protección. Entonces, digo, o sea, ¿de qué modo abordaríamos si la persona persiste, ¿no? Que yo sepa, debe haber ya un distanciamiento entre la víctima y el agresor o algo así, o estoy equivocada. Sí, ya. A ver, mira, hay casos donde las personas son víctimas de violencia, están en ese círculo de 15, 20 años, como decía, influye bastantes factores. Uno de los factores así fuertes es el tema de la dependencia emocional y económica. Estos dos factores hacen que la víctima continúe con su agresor. Y realizan denuncias. Como digo, tenemos algunos casos que han denunciado 10 hasta 15 veces, tienen medidas de protección, su caso ya está en la fiscalía, que ya es un proceso penal, porque incumplimiento de medidas de protección ya viene a ser un delito, no está cumpliendo lo que es ordenado. O sea, la usuaria, digamos, en la primera denuncia que realizó, vino al centro y le atendió. Esta persona, las medidas de protección, por lo general ahora están saliendo más rápido con el tema de pandemia complicada, ya no se necesitaban los informes psicológicos sociales, y salía rápido, en una semana, 15 días, y está con sus medidas de protección. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos con las medidas de protección? Porque ese es el objetivo del Centro de Emergencia Mujer, de los abogados, que la usuaria cuente con sus medidas de protección. Cuando el usuario tiene sus medidas de protección, la abogada coordina con la comisaría para que le notifique. ¿Quiénes son los encargados de notificar? Es la comisaría. El policía va a su domicilio y le entrega, señor, hay unas medidas de protección donde usted es el agresor, tiene que firmar. Desde que el momento que firma, él está notificado de que hay medidas de protección. Y las medidas de protección, ¿no? Como se la clase anterior, uno de ellos es prohibición de acercamiento, no debe acercarse a la víctima, no debe mantenerse siempre a distancia, pero con fines de violencia. Cuando ya hay un tema de por medio, hijos, quiera o no va a tener que acercarse, pero no debe haber violencia. Y él se acerca, pero de manera calmada, con respeto. Y ya otra medida de protección, por ejemplo, es prohibición de comunicación, ¿no? Igual, con fines de violencia.
prohibición de comunicación. Pero si no hay ningún vínculo, hijos, nada, ahí sí no tiene por qué comunicarse para nada, ni por celular, ni por redes sociales, de manera presencial, de ninguna forma. La otra medida de protección es retiro de la vivienda. Si en caso viven, sea de quien sea la casa, no importa sea del agresor, de su familia, de la víctima, sea de quien sea, el agresor tiene que retirarse. Si el juez lo ordena, el agresor tiene que retirarse. Esas son las tres medidas más generales que salen. Ya cuando hay otros temas más profundos como amenazas con armas, ahí sí, a pesar que tenga autorización, digamos, y el agresor es un policía, ¿no? La medida de protección va a salir prohibición de portar armas, o sea, ya le van a quitar esa que tenía, ¿no? Como que era parte de su trabajo. Y así hay diversas medidas de protección. La policía le notifica desde el momento que le notifica la agresor, firma sus medidas de protección, esta persona debería cumplir. Y si en caso incumple, se dan nuevos hechos, el usuario hace otra denuncia y ya sería otro proceso, incumplimiento de medidas de protección, que ya es mi delito. Igual puede ordenar otras medidas. Otras medidas de protección puede ordenar y así suele darse así una otra medida, ¿entiendes? Pero como digo, muchas veces las víctimas no ponen de su parte. Nosotros como profesionales, como trabajadores sociales podemos ayudar, podemos gestionar apoyo, podemos, no sé, su atención en salud para sus hijos en el tema de educación, podemos nosotros hacer muchas cosas, pero a veces es un tema complejo. Las propias víctimas no deciden salir de ese círculo de violencia. Claro que también le empoderamos, pero cada persona es compleja, ¿no? Y el tema psicológico ahí es muy importante. Es importante que lleves a terapia psicológica, pero muchas veces no llevan, no tengo tiempo, no puedo ir, no buscan cualquier excusa y no van. Claro, nosotros como SEM hacemos seguimiento, pero a veces no nos abastecemos en el tema de que son bastantes casos. Yo les comento que en el SEM donde yo laboro, al mes atendemos más de 100 casos, a veces 115. Y somos dos colegas, dos trabajadores sociales para todo el SEM. Es un SEM comisaría de 24 horas. No podemos abordar con todo. Y no podemos hacerle un seguimiento continuo. Y es por esos temas que el usuario regresa, sigue con su agresor, no se separa, le perdona, le promete, el agresor le promete cosas y regresa, y están en ese círculo de violencia una y otra vez hasta que ocurra algo grave. Por ejemplo, tuve justo un caso ayer de una usuaria joven de 20 años, ¿no? Igual ella también está en ese círculo de violencia 2 años. 2 años, tiene 3 hijos de diferentes compromisos, 20 años está embarazada de otro más. Y recién, dice que ahora recién va a salir por el tema de que le agredió cuando estaba gestando. Estaba hospitalizado. Por ahora dice, pero de ahí lo más probable es que regrese, porque hay una dependencia económica, hay una dependencia emocional. Y así es un tema bastante complejo. Se pueden tener medidas de protección, por eso requiere abordar los diferentes sectores. No que todas las instituciones estén comprometidas en trabajar en esta temática. Y la única forma de prevenir es desde la educación, con los niños, con los adolescentes, ¿no? Hacerles conocer sus derechos, para que ellos más adelante puedan no hacerse respetar, conozcan sus derechos, medios de puedan denunciar, porque ahora pueden denunciar los niños. Un niño puede ir a la comisaría a denunciar y la policía está en el deber de recibir la denuncia. Ese es el tema de las víctimas. Pueden tener sus medidas de protección y todo, pero si no trabajan en ellas mismas, en el tema de su independencia, tanto emocional, económica, se va a hacer en vano por más que tengan 10, 20 medidas de protección. Y lamentablemente en nuestro país las leyes tienen que ocurrir, según las leyes tienen que ocurrir algo grave para que lo manden preso al agresor.
tiene que ser una tentativa de feminicidio o un feminicidio. Si no, solo los detienen por 48 horas, porque eso lo indica la ley, ¿no? Más de ese tiempo tampoco pueden detenerlo, más aún los agresores contratan a sus abogados, y sus abogados que se movilizan, que ya les sueltan. Es un tema bastante complejo. Bueno, si así más adelante o quizás tienes algún caso así de violencia y pues no continúa, no hay veces como que pero ya no abordamos, tenemos que ser tolerantes, ¿no? Y hacer otras coordinaciones con los centros de salud para el tema de las terapias para que puedan darse cuenta, ¿no?, de la situación en la que están. No depende de nosotros. Y nosotros, por ejemplo, como trabajadoras sociales, ya nosotras queremos gestionar sus riesgos. Queremos llevarle a una casa de refugio, a una red familiar, ¿no? Lo importante es que se pare de la persona agresora con la que está, pero si la usuaria no quiere, nosotros no podemos llevarle a la fuerza, no podemos encadenar y llevarle. ¿Sabes qué? Vamos. No. Sí, es un tema bastante complejo, la violencia, Marisol. Hay profesionales. Claro, Katy. Entonces, por lo que te entiendo en términos resumidos, es de que nuestra labor dentro del centro de trabajadoras sociales es netamente sensibilizarlas, ¿no?, a ellas, en el caso de que tengan el tema de dependencia nacional y económica, como mencionaba, que permitan que estén cerca, porque como te decía, ¿no?, o sea, si bien es cierto, o sea, están las medidas de protección para el agresor, y si el agresor no cumple, incluso hay medidas más drásticas para él, ¿no? Pero no para ella, ¿no?, en este caso. El juez también le ordena a que vayan a terapias psicológicas. El juez ordena terapias psicológicas tanto para la víctima como para el agresor. Pero como te digo, muchas veces va a depender de la persona víctima cuándo quiere salir de ese tema de violencia, ¿no? Y a veces no va. Ese es el problema. Katy, yo te consulta. Bueno, por lo que escuché es de que el tema de agresión sí es un tema netamente no conciliable, o sí se puede llegar a conciliar. No se concilia. La violencia no se concilia por el tema que afecta a los derechos humanos. Anteriormente sí se conciliaba. Incluso iban ante el gobernador, ante el juez, decían, ¿sabes qué, señor gobernador? Voy a conciliar, a partir de ahora ya no legal, ¿no? Ambos se comprometían y firmaban, conciliaban. Pero ahora con todas las leyes que han salido, no se puede, no es conciliar. Por más que la usuaria quiera conciliar, ¿no? Nos ha pasado, señorita, yo no quiero continuar mi denuncia porque había hablado con él, está bien, se ha comprometido que va a cambiar, ¿no? Pero no se puede. Así que la usuaria no quiera continuar con su denuncia, va a proseguir hasta que tenga sus medidas de protección. Se le va a hacer entrega si ella no quiere, pero ya va a generar. O sea, no es conciliable la violencia. Correcto, Katia, muy amable, gracias. Ya, Marisol, gracias a ti también. No sé si hay alguna otra pregunta de los colegas. Voy a dar por finalizada. Kimberly. Sí, así es. Yo actualmente, bien, Katia. Actualmente trabajo en una ONG, quizás podés escuchar de ella, y si no, pues nada, igual estamos para poder comunicarnos. Trabajo en Encuentros, es una organización jesuita que atiende a población migrante extranjera. Entonces, yo pertenezco al área psicosocial y todos los días tenemos 5 oficinas a nivel provincial y una en Lima. Y aquí en Lima tenemos 5 oficinas en Lima metropolitana. Una de ellas está en cada cono. Una de ellas está en el San Juan de Miraflores. Yo pertenezco a la oficina de San Martín de Porres y solo veo casos de cono norte. Entonces, en ese sentido, pues mira, atiendo todo tipo de casos, y entre ellos también personas mujeres o adultas o jóvenes que han sido también víctimas o de violencia como tal. Entonces me he encontrado con estas situaciones, y por eso que yo he tratado de buscar este tipo de espacios para poder capacitarme y desde el lugar donde me encuentro pues tratar de brindar un mejor servicio, ¿no? Porque esa es la idea como profesionales, pienso yo.
Y me encontré con un caso particular y quisiera preguntarte, ya que es muy específico. Esta persona tiene 2 hijos y fue víctima de violencia por quien era su esposo. Entonces yo la cambié el año pasado y este año volvió a registrarse en nuestra plataforma y me comenta que se había separado porque había sido víctima de agresión. Le pregunté si puso su denuncia y me dijo sí, y la puse. Cuando fui a hacer seguimiento a mi denuncia, dice que las personas la trataron de una manera descortés y los policías le dijeron que como había cambiado de domicilio, por ejemplo, tenía que ir a la comisaría de Sol de Oro, es decir, la que estaba más cerca a su casa. Entonces, digamos, cuando fue a Sol de Oro, dice que la policía femenina la trató pésimo, tanto así que le dio a entender de que era su culpa, ¿no?, la situación por la que estaba pasando. Entonces, yo entiendo porque también trato de participar en sesiones o capacitaciones que a veces hacen también ustedes gratuitamente. Entonces, hay instancias para poder recurrir y, por ejemplo, reportar este tipo de situación cuando hay un trato descortés o simplemente pues no se da la atención que se amerita, ¿no? Porque sería muy injusto, ¿no? Sí. Entonces yo quería saber, por ejemplo, qué instancias podemos reportar este hecho. ¿A qué instancias? No sé si a la Defensoría del Pueblo es demasiado. Ajá. A la Defensoría del Pueblo de Lima Norte sería, y también la línea 1818, que es la entidad que supervisa a los policías. Genial, gracias. Sí, lamentablemente suele pasar, mira, con todas las nuevas leyes, los protocolos, ¿no? Porque hay un protocolo de actuación conjunta entre el CEN y las comisarías. Justamente por eso es que se crearon los centros de emergencia mujer en comisaría desde el año 2017, justamente para evitar estos malos tratos de los policías. Los policías con estos protocolos están en constante capacitación. En el área de promoción, el mismo Ministerio de la Mujer les capacita, y más aún los que laboran en el área de familia, ¿no?, que recepcionan los casos de violencia, pero se da igual, se da. Como es un tema cultural, es bien difícil cambiar más a una persona, ¿no? Se sensibiliza, continúan los malos tratos. Sí, Katy, y una se siente muy impotente, ¿no?, de encontrar este tipo de situaciones. Y nada, o sea, siempre desde el lugar donde nos encontramos, pues en la ONG, si bien brindamos asesoría, algún tipo de soporte también o ayuda, también las podemos derivar a atenciones psicológicas, a CAPS, que es un centro de atención psicológico, y brindar algún tipo de soporte, pero que no asegura obviamente, digamos, la seguridad de la persona, ¿no?, al 100%. Entonces a veces nos vemos limitados con la situación, con las acciones que podemos hacer. Por eso que trataba de buscar este tipo de espacios desde hace tiempo para poder seguir aprendiendo. Siempre colegas, todos aprendemos, ¿no? Todos aprendemos de colegas y con la finalidad de realizar mejor nuestra intervención. Tengo una última pregunta. Por ejemplo, yo escuchaba que señalabas, y entiendo un poco porque de esta manera también trabajamos nosotros, si bien se presenta de distintos tipos de casos, pues hay algunos que están o presentan más riesgos que otros. Pero sin embargo, quiero entender si igual esos casos que no son tan de emergencia, por ejemplo, pero que sí denotan un tipo de indicador de violencia, porque sí lo son, reciben posteriormente un seguimiento quizá más lento, pero sí lo reciben. O es que priorizan los casos más fuertes y con ellos o se enfocan a ellos más y a los otros menos. No sé cómo llevan los casos como tal. Mira, según el protocolo de atención de los centros de emergencia de mujer, se hace un seguimiento, en realidad todos los casos, pero damos mayor prioridad a los casos de riesgo moderado y severo. Pero sí, los riesgos leves también, pero se dan cada 3 meses, 6 meses, ¿no? Pero si la usuaria requiere orientación y acude o nos llama, siempre se entiende. Pero por lo general no se hace seguimiento a los riesgos leves, a los riesgos moderados y severos.
Vale. Muchas gracias, Katia. De igual manera, voy a esperar los siguientes talleres. Sí, vamos a seguir ahí aprendiendo. Gracias por participar. Ya estamos en contacto. Ya quizás te pueda dar mi número personal. Sí, claro. Entre colegas apoyarnos, ¿no? Si hay algunos casos aquí en Lima Norte, es donde estás laborando, ¿no? En el Incromedio. Exacto. Tengo compañeros, como te dije, que ven todos los casos también de Cono Sur. Son dos compañeros también trabajadores sociales que están en San Juan de Miraflores. Claro. Ajá. Pero por ejemplo, si así vamos viendo, digamos por zonas, yo veo los de Cono Norte, ellos Cono Sur, tenemos una oficina en Callao que ven solo la zona de Callao, una en Lima Centro y la otra en San Juan de Lurigancho. Entonces es así como tratamos de atender a los casos. Ya. Qué interesante. Sí, Gracias por compartirnos tu experiencia. De nada. En línea 100, de línea 100 debes conocer, ¿no? Los canales donde se denuncia línea 100, chat 100. Sí, eso sí. Si ahí se reportan los casos y a línea 100 nos deriva, de acuerdo a la jurisdicción, nos deriva para nosotros abordarlo. Mira, te dejo acá mi número, igual siempre es importante. Ya. A ver, voy a revisar. Ya les voy a compartir también mi número, ¿ya? Cualquier cosa me escriban por WhatsApp. Llamadas a veces no respondo por número 6. Cuando me llaman de línea 100, si fuera línea 100. Vale, está bien. De igual manera yo también respondo más WhatsApp. 980-8373. Cualquier cosa ahí me escriben, ¿no? Y yo les voy a orientar en cuanto a lo que yo conozco, ¿no? Y así hacemos un mejor trabajo desde los diferentes sectores donde estamos laborando. Perfecto. Gracias. Gracias. Voy a hablar. ¿Alguna colega más quisiera participar, dar una referencia? Voy a dar por concluida la clase. Lila, tú también. Vayan afuera. Ya. Entonces nos vemos el próximo sábado en el tercer módulo. De colegas que tengan un bendecido fin de semana, que vaya todo bien. Éxitos en todo. Gracias, licenciada. Gracias, Katia. Igualmente, gracias. Gracias, colegas. Chao. Bien, hasta luego. Se les estará enviando el enlace para la tercera clase. Muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias, Ángela.